Buenos días, licenciado. Mi nombre es Damaris Apaza Flores y hoy día vamos a explicar sobre el tema 2 de distribución unidimensional de frecuencias. Y vamos a empezar por el concepto. La distribución dimensional de frecuencias o tabla de frecuencia es un agrupamiento organizado de los datos observados en categorías o intervalos de clase. También podemos decir que podemos tener como objetivo de esta tabla de frecuencias, un objetivo es que dejar bien visible la distribución de la variable estudiada, que podemos identificar su forma. También podemos tener otro objetivo, puede ser analizar, controlar, mostrar las capacidades de los procesos de los que se derivan los datos, tanto cualitativa como cuantitativamente. Ahora vamos a ver las fórmulas que tal vez en esto se cumplen, ¿no? Y para elaborar una tabla de frecuencias necesitamos saber primeramente el rango, por decir, de una tabla, de un problema que nos dan, de unos datos observados de una población. Tenemos que, para saber el rango, podemos decir, podemos encontrar el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Eso es el rango. Vamos a verlo con el ejemplo en la tabla. También necesitamos para esto los intervalos. Los intervalos tenemos dos formas de encontrar. Una de ellas es la regla de Sturges, que quiere, bueno, tenemos como una fórmula que ya se ha establecido. Entonces, esta fórmula dice 1 más 3,322 por el logaritmo de la población, de la muestra, ¿no? También tenemos la otra fórmula que necesitamos es, la otra fórmula que necesitamos para saber es la amplitud. Y para la amplitud del intervalo es el rango dividido entre el número de intervalos. Y eso. Ahora para saber, después tenemos que la marca de clase, que es una de las cosillas que también necesitamos. La marca de clase es el límite inferior menos o más el límite superior dividido entre 2. Y aquí vamos a encontrar una marca de clase, que es el promedio de entre los intervalos que vamos a tener. Después, en la otra casilla necesitamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece un dato en nuestro problema, en nuestra población. Y la frecuencia absoluta lo podemos representar por la F minúscula sub I. Esa es la frecuencia absoluta. Ahora, también tenemos la frecuencia relativa, que es el porcentaje que representa la población de lo que estamos estudiando. Y también ocupa una casilla, que la frecuencia relativa lo podemos representar como una H minúscula, la H minúscula sub I, es la frecuencia relativa. También tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que
que es la sumatoria de la frecuencia absoluta y se representa por la F mayúscula sub I. Esta es la acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta, como hemos dicho, que es la sumatoria de la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada. Y también tenemos la frecuencia relativa acumulada, que representamos con una H mayúscula sub I. Y también es la sumatoria de la frecuencia relativa. La frecuencia, estábamos con la frecuencia absoluta acumulada, que representamos con una H mayúscula sub I, y también es la sumatoria de la frecuencia relativa, Y para entender mejor vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio nos propone los siguientes datos, que son, supongamos que son las edades de unos compañeros de clase, de unos alumnos de clase. Entonces, pues tenemos estos siguientes datos. Nuestra población son 20. Tenemos 20 datos, entonces son 20. Y para hallar nuestra población, o como hemos dicho, ¿no? Tenemos que ir primero el rango, que tenemos que el valor máximo menos el valor mínimo. Y vemos que el valor máximo en nuestra observación, nuestros datos es el 22. Este sería nuestro valor máximo, y el valor mínimo sería el 13. Entonces, para hallar el rango, vamos a reemplazar estos datos. El rango es igual a 22, que es el valor máximo, menos 13. Y esto nos da 9. Ese es nuestro rango. Ahora, para hallar nuestro número de intervalos, vamos a hacer con esta tablita, con esta fórmula, que es 1 más 3,322 por el logaritmo del número de observaciones, que es 20. 20, o sea, tenemos 20 datos aquí, entonces los 20 tenemos que reemplazar. Y para eso, esto ponemos en la calculadora y nos sale, en la calculadora normalmente nos sale 5,32. De 5,32 podemos buscar un aproximado. Nos dicen que siempre es mejor tener el número de intervalos en número impar, porque es algo que nos proporciona, o que nos ayuda, porque el número par no nos ayuda mucho. Entonces, el aproximado al número impar podríamos que 5. Entonces, vamos a redondearlo a un aproximado de 5. Entonces, para hallar, ya tenemos dos datos. Para hallar la amplitud, tenemos el rango, que es 9, y el número de intervalos es 5. Eso lo dividimos. 9 dividido entre 5. Y 9 dividido entre 5. En la calculadora, entonces reemplazamos estos datos. 9 dividido entre 5, que nos da 1,8. Y para que mejor nos podamos tal vez desglosar la tabla, una aproximación lo podemos redondear a 2.
Entonces con estos datos podemos empezar ya a trabajar nuestra tabla. Entonces nos dice que tenemos que tener 5 intervalos. Aquí vamos a tener 5 que van a ir la amplitud de 2 en 2, vamos a decir la amplitud. Entonces vamos a empezar. Hemos dicho que nuestro valor máximo es 13, pero un valor mínimo. Y ponemos aquí el valor mínimo y que va a ir, o sea que vamos a sumar 13 más 2 va a ser 15. Entonces de aquí va a ir de 15 a más 2 va a ser 17. De 17 más 2 son 19. De 19 más 2 son 21. Y de 21 más 2 son 23. Tenemos los 5 intervalos que nos ha pedido, ¿no? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora en este siguiente entra la marca de clase. Que hemos dicho que marca de clase. La marca de clase hemos dicho que se halla mediante el límite superior, el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Es como el promedio de esto. Y este va a ser nuestro límite de estos dos. Este va a ser nuestro límite inferior y este va a ser el límite superior. Y así con toditos. El límite inferior, el límite superior. Entonces, en nuestra... Entonces, para ir a la marca de clase hemos dicho que va a ser el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces eso podemos introducir a la calculadora. Y decimos que el límite inferior, en este caso, entre estos dos datos, 13 más 15, y esto lo dividimos entre 2. 13 más 15 y dividido entre 2 nos da 14. Y la marca de clase en esto nos da 14. En esto, y todito es lo mismo, ¿ve? Entonces, aquí, en este lado vamos a poner 15 más 17. 17 nos da 32. Dividimos entre 2 y 16. En el otro lo mismo. Ponemos 17 más 19. 36 dividido entre 2, 18. Y como podemos ver, estamos yendo de 2 en 2. Porque es el promedio, estos números del promedio de esto. Entonces podemos aquí deducir que el promedio marca de clase sería aquí 20. Y para esto sería el 22. Y tenemos la marca de clase. Bueno, seguimos con la siguiente columna, que es la frecuencia relativa. Y hemos dicho que se representa por la F minúscula sub I. La frecuencia absoluta es el dato que se repite, el número de veces que se repite un dato. En nuestra observación podemos contar. Entonces, vamos a hacer para esta, vamos a poner aquí una corchete y un paréntesis en todito. Entonces, esto nos quiere decir que es un intervalo cerrado por este lado y abierto por este lado. ¿Qué quiere decir? Que en este intervalo el 13 va a contar, pero el 15 no vamos a tomarlo en cuenta. Y el 15 porque el 15 lo voy a tomar aquí. Y en este caso el 17 no se va a contar en este intervalo, lo voy a tomar aquí. Y así sucesivamente con todos. Entonces en este intervalo los números que voy a tomar es el 13 y el 14. El 15 no, porque aquí lo voy a tomar. Entonces buscamos el 13 y 14. ¿Cuántos datos tenemos de 13 y 14?
En 3 y 14 tenemos, va a ir 1, 13, 2, 3, 4. Tenemos 4 datos entre 3 y 14. Y este dato lo ponemos aquí. Ahora, en este intervalo se toma en cuenta el 15, pero no el 17. El 17 lo tomamos aquí. Entonces, 15 y 16. El 15 va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 datos de 15 y 16. Entonces aquí vamos a poner 9. El 17 y 19, ya hemos dicho que este es abierto, entonces 17 y 18. El 17. Vamos a tener, va 1, 2, 3 datos. Tenemos 3 datos entre este intervalo. Y entre el 19 y 20 tenemos, va 1, 2, 3 datos. Y de 21 a 23 tenemos 1, que es el único que... Entonces aquí. Y la sumatoria de esto nos tiene que dar al número de veces que tenemos aquí. Entonces aquí podemos ver que 9 más 4 es 13. 13 más 3 es 16, 17, 18, 19, 20. Y con esto podemos comprobar que esto nos ha hecho bien. Tenemos, este es el número de veces, los datos observados que nos han dado. La siguiente columna es la frecuencia relativa, que lo representamos por una h minúscula sub i. Y esto es el porcentaje, hemos dicho que es el porcentaje de la frecuencia relativa. Entonces, para hallar esto, tenemos que dividir este dato por esto. Entonces, vamos a hallar. Es 4 dividido entre 20. Y nos da 0,2. 0,2. Y así vamos a ir con toditos los datos. En este es 9 dividido entre 20. Aquí nos da 0,45. En el otro es 3 dividido entre 20 y es 0,15. Y aquí tenemos el mismo, es 0,15. El otro es 1 dividido entre 20 es 0,05. La sumatoria de estos siempre nos tiene que dar 1. Vamos a comprobar. 0,2 más 0,45 más 0,15 más 0,15 0,15 y el último es 0,05 y nos da 1. El resultado 1 siempre nos tiene que dar 1 en la frecuencia relativa. Y eso nos ha ido a comprobar que está bien. La siguiente columna es la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, que se representa por una F mayúscula sub i. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Entonces, el primer dato se acumula, ¿no? Se copia. Ahora, para el segundo tenemos que sumar estos dos. 4 más 9, 13.
Para el tercer dato lo sumamos, es acumulativo. 9 más 4 es 13, más 3 es 16. 16, hasta aquí estamos 16 más 3 es 19. 19 más 1 es 20. Este dato, el último dato de la frecuencia absoluta acumulada nos tiene que dar lo mismo que este dato, que es la cantidad de datos observados. Y la última columna es la frecuencia relativa acumulada, y es la H mayúscula sub I. Y lo mismo que hemos hecho en esto, entonces esto se acumula. El primer dato es el mismo y el segundo dato vamos a ir sumando. El segundo dato es 0,2 más 0,45 y nos da 0,65. Para el tercer dato es 0,2 más 0,45 más 0,15 es 0,8. Y así vamos a ir acumulando todos los datos. 0,2 más 0,45 más 0,15 es más 0,15 y el último dato es 0,0 es 0,95 0,95 y el último dato nos tiene que dar al mismo, a la unidad, más 0,05 y nos da a la unidad. Eso nos ayuda a comprobar que hemos hecho bien. Este dato tiene que ser lo mismo que este y el número de categorías tiene que ser lo mismo que este. Y eso nos ayuda a asumir. Con eso hemos visto este problema. Y así como esto podemos ver otros también. Esta tabla de frecuencias también lo podemos representar de una mejor manera. Lo podemos representar en diferentes tipos de gráficos, pero hoy vamos a ver solo unos cuantos. Tenemos un gráfico el de barras, que se representa por columnas, y ahí podemos ver, digamos, dónde están clasificados, ¿no? los intervalos. El de barras se usa para clases sin relación cuantitativas. Las barras se separan a la misma distancia, como podemos ver. La separación son las mismas distancias. Obviamente, digamos, de acuerdo a cómo va a ir creciendo, ¿no? Depende de los datos. También hay la gráfica de pictograma. El pictograma son como gráficos que se representan en magnitudes, con figuras. En este caso son personitas. Puede haber también, digamos, como de árboles, puede haber de corazones, no sé, puede haber en sí infinidad de cosas, pictograma. También tenemos el gráfico circular, que también se conoce mucho ya. El gráfico circular o pastel, que